Siempre pensé que mi hermana y yo éramos inseparables, hasta que él llegó a nuestras vidas. Durante meses, vi cómo mi voz se desvanecía entre sus decisiones y sus desplantes disfrazados de bromas. Pero cuando me prohibió hablar en su boda, algo se rompió para siempre. Lo que no sabía era que mi abuelo tenía otros planes, y una verdad que cambiaría todo. Antes de continuar con mi historia, me ayudarías mucho si te suscribes a nuestro canal para llegar a los 1000 suscriptores. Eso nos motiva a seguir compartiendo estas experiencias. Y por favor, comenta de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber de dónde son las personas que escuchan estas historias. Mi nombre es Elena, y durante 23 años creí que conocía a mi hermana Carmen mejor que nadie. Crecimos juntas bajo el cuidado de nuestro abuelo Ramón, después de que mamá decidiera que la maternidad no era para ella cuando yo tenía apenas 8 años. Carmen tenía 12 entonces, y se convirtió en mi segunda madre, mi confidente, mi mejor amiga, o al menos eso creía. Todo comenzó a cambiar hace 1 año y medio, cuando Carmen conoció a Diego en el trabajo. Al principio parecía un hombre encantador, alto, exitoso, con esa sonrisa que conquistaba a cualquiera en segundos. Pero yo notaba algo en sus ojos cuando me miraba, una frialdad que se escondía detrás de esa fachada perfecta. «Elena, ¿no crees que deberías buscar tu propio apartamento?», me preguntó Diego una tarde, mientras cenábamos en casa del abuelo. «Ya tienes 23 años. Es hora de independizarte». Carmen se rió nerviosa. «Diego, no seas tonto. Elena vive aquí desde siempre. Este es su hogar». Pero yo vi cómo sus dedos se tensaron alrededor del tenedor. Cómo evitó mi mirada. Era la primera grieta en nuestra relación, tan sutil que casi la ignoré. Los meses siguientes fueron un lento deterioro. Diego tenía una habilidad especial para hacer comentarios hirientes disfrazados de bromas. «Elena, ¿no tienes novio todavía? Ay, qué lástima. A tu edad ya deberías estar pensando en sentar cabeza». «Oh, Carmen, tu hermana siempre está aquí cuando llegamos. ¿No tiene una vida propia?». Lo que más me dolía era ver cómo Carmen comenzó a reírse de esos comentarios, como si fueran genuinamente divertidos. La hermana que antes me defendía de cualquier cosa, ahora se convertía en cómplice de quien me lastimaba. El compromiso llegó 6 meses después. Carmen me lo contó con una emoción desbordante, mostrándome el anillo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Yo forcé una sonrisa y la abracé, pero por dentro algo se desplomaba. No era que no quisiera que fuera feliz, era que sabía que ese hombre la estaba alejando de mí, de nosotras, de quien realmente era. Los preparativos de la boda se convirtieron en mi pesadilla personal. Cada decisión pasaba por Diego. Cada sugerencia mía era descartada con una sonrisa condescendiente de él y una disculpa incómoda de Carmen. «Es que Diego tiene muy buen gusto», me decía mi hermana, como si eso justificara que mi opinión ya no importara. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas antes de la ceremonia. Estábamos reunidas en casa, revisando los últimos detalles, cuando Carmen me miró con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la que usaba cuando iba a decirme algo que sabía que me lastimaría. «Elena, he estado pensando sobre los discursos en la boda». Mi corazón se aceleró. Desde pequeñas habíamos hablado de ese momento. Yo siempre había asumido que hablaría en su boda, que le diría lo importante que era para mí, lo orgullosa que estaba de la mujer en la que se había convertido. «¿Qué pasa con los discursos?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Carmen evitó mi mirada. «Diego y yo hemos decidido que solo van a hablar nuestros padres y... bueno, el padrino de Diego. ¿Y yo?». Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. «Tú...». Carmen suspiró. «Elena, sabes que te amo, pero Diego piensa que podría ser... complicado. No queremos dramas innecesarios». «¿Dramas innecesarios?», repetí sus palabras como si fueran un idioma extranjero. «Carmen, soy tu hermana. Lo sé. Y por eso mismo. Conoces mi historia. Conoces mis errores del pasado. Diego piensa que podrías sentirte tentada a mencionarlos, aunque sea sin querer». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propia hermana pensaba que yo era capaz de sabotear el día más importante de su vida. O peor aún, su futuro esposo la había convencido de que yo era una amenaza. «¿De verdad crees que yo haría algo así?», le pregunté, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Carmen finalmente me miró, y por un segundo vi a mi hermana de siempre, la que me consolaba cuando tenía pesadillas, la que me enseñó a maquillarme, la que prometió que siempre estaríamos juntas. Pero ese momento duró apenas un instante. «No es lo que yo pienso, Elena. Es solo que...
Es mi boda. Quiero que todo salga perfecto. Esa noche lloré como no había llorado desde que mamá se fue, no solo por la prohibición de hablar, sino por lo que representaba. Mi hermana había elegido a un hombre que me veía como un obstáculo, y ella había decidido darle la razón. Al día siguiente, mi abuelo Ramón me encontró en el jardín, donde solía refugiarme cuando necesitaba pensar. A sus 82 años, seguía siendo el hombre más sabio que conocía, el que nos había criado con paciencia infinita cuando el mundo se desmoronó a nuestro alrededor. «¿Qué te preocupa, pequeña?», me preguntó, usando el apodo que tenía para mí desde la infancia. Le conté todo. Cada comentario venenoso de Diego, cada vez que Carmen había elegido complacerlo antes que defenderme, la prohibición de hablar en la boda. Mi abuelo me escuchó en silencio, con esa atención completa que solo él sabía dar. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato, mirando las flores que habíamos plantado juntos años atrás. «¿Sabes qué me duele más?», me preguntó finalmente. Negué con la cabeza. Que Carmen haya olvidado quién la salvó cuando más lo necesitaba. No entendía a qué se refería, pero vi algo en sus ojos que no había visto antes, una determinación férrea, como si hubiera tomado una decisión importante. Los días previos a la boda fueron tensos. Carmen intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir la incomodidad entre nosotras. Diego, por su parte, se mostraba especialmente amable conmigo, como si hubiera ganado una batalla y pudiera permitirse ser magnánimo. La noche antes de la ceremonia, mientras Carmen se probaba el vestido por última vez, mi abuelo se acercó a mí. Sus ojos tenían esa chispa que aparecía cuando estaba planeando algo. «Elena», me dijo en voz baja, «si tú no puedes hablar mañana, yo hablaré por ti». «Abuelo, no tienes que...». «Sí tengo que hacerlo». Su voz era firme, decidida. «Hay cosas que Carmen ha olvidado, cosas que ese hombre necesita saber antes de llevársela de nuestra familia». No supe qué responder. Mi abuelo nunca había sido de los que causaran problemas. Siempre había sido el pacificador de la familia. Pero esa noche había algo diferente en él, algo que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente iba a luchar por mí. El día de la boda amaneció perfecto. El sol brillaba, no había ni una nube en el cielo, y todo parecía conspirar para que fuera el día soñado de Carmen. La ceremonia sería en el jardín de una hacienda preciosa, decorada con flores blancas y doradas, exactamente como mi hermana siempre había imaginado. Yo me vestí con el vestido azul marino que Carmen había elegido para mí, me maquillé con cuidado y forcé la mejor sonrisa que pude. Sería la hermana perfecta, la que no causaría dramas innecesarios. Cuando llegué al lugar, ya había varios invitados. Diego me saludó con esa sonrisa falsa de siempre, y Carmen me abrazó con nerviosismo. «¿Cómo me veo?», me preguntó, girando para mostrarme el vestido. «Estás preciosa», le dije, y era verdad. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana, y en ese momento se veía radiante. La ceremonia comenzó puntualmente. Carmen caminó hacia el altar del brazo de nuestro abuelo, ya que él era quien la entregaría. Mientras intercambiaban votos, yo traté de enfocarme en su felicidad, en el brillo de sus ojos, en la sonrisa que no podía borrar de su rostro, pero también notaba las miradas de algunos familiares, especialmente las tías, que murmuraban entre ellas. Sabía que se preguntaban por qué yo no hablaría. ¿Por qué la hermana de la novia estaría tan callada en un día tan importante? Después de la ceremonia llegó el momento de la recepción. Los discursos estaban programados antes de la cena. Primero habló el padre de Diego, luego su padrino, finalmente los padres adoptivos de Carmen, unos tíos que la habían acogido durante su adolescencia temprana cuando el abuelo estuvo enfermo. Yo permanecí en mi mesa, aplaudiendo cuando era apropiado, sonriendo cuando alguien me miraba, sintiendo cómo cada palabra ajena ocupaba el espacio que debería haber sido mío. Fue entonces cuando mi abuelo se levantó. Al principio nadie le prestó atención. Era solo un anciano poniéndose de pie, tal vez para ir al baño o buscar algo, pero luego caminó hacia el micrófono con una determinación que llamó la atención de todos. «Disculpen», dijo con su voz clara y fuerte. «Sé que no estaba programado, pero me gustaría decir unas palabras sobre mi nieta Carmen». Carmen lo miró con sorpresa, pero sonrió. Diego, en cambio, frunció el ceño. Yo sentí que el corazón se me aceleraba. «He visto crecer a Carmen desde que era una niña de 12 años», comenzó mi abuelo. «La he visto enfrentar desafíos que habrían quebrado a personas mucho mayores. La he visto cometer errores, aprender de ellos y convertirse en la mujer extraordinaria que es hoy». Los invitados escuchaban con atención. Carmen tenía lágrimas en los ojos,
pensando que sería un discurso emotivo y hermoso del abuelo que la había criado. Pero hay algo que creo que el novio debería saber sobre su nueva esposa, continuó mi abuelo, y su tono cambió sutilmente. Algo sobre la clase de mujer con la que se acaba de casar. Diego se tensó en su silla. Carmen lo miró confundida. Verán, cuando Carmen tenía 17 años, cometió un error grande, que la puso en una situación muy difícil. Mi abuelo hizo una pausa, mirando directamente a Diego. Quedó embarazada. Un murmullo recorrió el salón. Carmen se puso pálida. Era el secreto que más había guardado, el que solo conocíamos los más cercanos. Pero lo que quiero que sepan, continuó mi abuelo, elevando la voz por encima de los murmullos, es lo que pasó después. Carmen pudo haber tomado el camino fácil, pudo haber escondido el problema, pudo haber huido, pero no lo hizo. Diego tenía la mandíbula tensa. Claramente, Carmen nunca le había contado esta parte de su historia. Carmen decidió tener a su bebé. Trabajó medio tiempo mientras terminaba la preparatoria, ahorró cada peso, hizo planes para ser madre soltera a los 18 años, porque a pesar de sus miedos, a pesar de las críticas, a pesar de lo difícil que sería, decidió responsabilizarse de sus actos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Yo recordaba esos meses, lo duro que había sido para ella, lo valiente que había sido. Pero el destino tenía otros planes, dijo mi abuelo, y su voz se suavizó. Carmen perdió a su bebé en el 7º mes de embarazo. Fue devastador. Durante semanas no habló, apenas comía, apenas existía. Ahora yo también lloraba. Recordaba esas noches en las que encontraba a Carmen llorando en silencio, cómo se culpaba a sí misma, cómo creía que era un castigo por haber sido irresponsable. ¿Y saben quién la salvó de esa oscuridad?, preguntó mi abuelo, y esta vez me miró directamente. Su hermana menor, Elena, que tenía apenas 14 años, se quedaba despierta con ella todas las noches. Le llevaba comida cuando se negaba a comer, la abrazaba cuando lloraba, le recordaba todos los días que era una buena persona, que merecía ser feliz, que el dolor pasaría. El salón estaba completamente silencioso. Todos los ojos se movían entre mi abuelo, Carmen y yo. Elena nunca juzgó a su hermana, nunca le dijo, «te lo dije», nunca la hizo sentir peor de lo que ya se sentía, solo la amó incondicionalmente, como solo puede amar una hermana verdadera. Mi abuelo hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Así que cuando alguien me dice que Elena no puede hablar en esta boda porque podría causar dramas innecesarios, y aquí miró directamente a Diego, me pregunto si esa persona realmente conoce a la mujer con la que se acaba de casar, porque Carmen aprendió el valor del amor incondicional gracias a su hermana, y cualquier hombre que no valore esa relación, que no entienda lo sagrado de ese vínculo, simplemente no es digno de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen me miraba con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en meses vi en su rostro a mi hermana de siempre. Diego estaba rojo de furia, pero no podía decir nada sin quedar como un completo villano frente a todos los invitados. «Elena», dijo mi abuelo, volteándose hacia mí, «¿querrías venir aquí y decirnos unas palabras sobre tu hermana?» Me quedé paralizada por un momento. Todos me miraban esperando mi reacción. Carmen asintió casi imperceptiblemente, con una mezcla de disculpa y súplica en sus ojos. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia el micrófono. Mi abuelo me lo entregó con una sonrisa orgullosa y se dirigió de vuelta a su asiento. Miré a Carmen, luego a Diego, finalmente a todos los invitados que esperaban mis palabras. Cuando mi abuelo me dijo que hablaría por mí si yo no podía hacerlo, comencé con voz temblorosa. No sabía que iba a contarles la historia que acaba de contar, pero me alegra que lo haya hecho, porque es importante que todos sepan quién es realmente Carmen. Respiré profundo antes de continuar. Mi hermana es la persona más fuerte que conozco, no porque nunca haya caído, sino porque siempre se ha levantado, no porque nunca haya cometido errores, sino porque ha aprendido de cada uno de ellos. Carmen me enseñó que el amor verdadero no juzga, no abandona, no pone condiciones. Miré directamente a Diego, y espero que en su matrimonio encuentre ese mismo amor incondicional que ella me dio a mí cuando más lo necesitaba. Me volví hacia Carmen, que lloraba abiertamente. «Carmen, sé que estos últimos meses han sido difíciles entre nosotras. Sé que a veces el amor nos hace tomar decisiones que lastiman a las personas que más queremos, pero quiero que sepas que sin importar lo que pase, sin importar quién entre o salga de nuestras vidas, tú siempre serás mi hermana. Y yo siempre estaré aquí para ti, como tú estuviste para mí». Carmen se levantó de su silla y corrió hacia mí.
abrazándome con una fuerza que no sentía desde hacía meses. «Lo siento mucho», me susurró al oído. «Lo siento tanto, Elena. No debí permitir que nadie se interpusiera entre nosotras». El resto de la noche fue diferente. Carmen se aseguró de que yo estuviera incluida en todas las conversaciones, en todas las fotos importantes. Diego mantuvo una distancia educada pero fría, claramente molesto por lo que había pasado, pero sin poder hacer nada al respecto. Durante el baile, Carmen me pidió una canción especial, una que solíamos escuchar cuando éramos pequeñas. Mientras bailábamos juntas, me dijo: «Elena, necesito que sepas algo. Diego me pidió que eligiera entre él y tú». Mi corazón se detuvo. «¿Y qué le dijiste?». Carmen sonrió con una tristeza que no pude interpretar completamente. «Le dije que cualquier hombre que me pida elegir entre él y mi familia no me conoce en absoluto. Y si no me conoce, no puede amarme realmente». No supe qué responder a eso. Era su noche de bodas. No era momento para grandes revelaciones o decisiones dramáticas. Pero cuando la fiesta terminó y los novios se fueron a su luna de miel, mi abuelo me abrazó fuertemente. «Estoy orgulloso de ti, pequeña, por cómo manejaste todo esto, por no rendirte, por seguir amando a tu hermana incluso cuando te lastimó. ¿Cómo sabías que contar esa historia cambiaría las cosas?», le pregunté. Mi abuelo sonrió con esa sabiduría que solo dan los años, porque a veces las personas necesitan que les recuerden quiénes son realmente. Carmen había olvidado lo importante que eres para ella, lo importante que es para ti. Solo necesitaba que alguien se lo recordara. Pasaron varias semanas antes de que Carmen regresara de su luna de miel. Cuando finalmente nos vimos, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en meses. «Elena, Diego y yo hemos estado hablando mucho durante el viaje», me dijo mientras tomábamos café en la cocina del abuelo. «Sobre nosotras, sobre nuestra familia, sobre lo que pasó en la boda». Esperé a que continuara, temiendo lo que pudiera venir. «Él dice que se siente como un intruso en nuestra relación, que no entiende por qué nuestra conexión es tan fuerte, por qué para mí tu opinión es tan importante». «¿Y tú qué le dijiste?». Carmen sonrió tristemente. «Le dije que esa conexión existe, porque cuando el mundo se desmoronó a nuestro alrededor, solo nos tuvimos la una a la otra. Le expliqué que no se trata de que él sea menos importante, sino de que tú eres irreemplazable». Sentí un alivio enorme al escuchar esas palabras, pero también me di cuenta de algo más, continuó Carmen. Me di cuenta de que durante estos meses, en mi esfuerzo por hacer que Diego se sintiera cómodo, perdí de vista lo que realmente importa. Te lastimé, Elena. Te hice sentir como si fueras un obstáculo en lugar de valorarte como el regalo que eres en mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y lo peor es que casi pierdo la oportunidad de tenerte a mi lado en el día más importante de mi vida. Si el abuelo no hubiera hablado, si tú no hubieras tenido la gracia de perdonarme en ese momento, no sé cómo habría podido vivir con eso. La abracé fuertemente. «Carmen, somos hermanas. Los hermanos se lastiman a veces, pero también se perdonan. ¿Crees que podemos volver a ser como antes?», me preguntó con una vulnerabilidad que me recordó a la niña de 12 años que cuidó de mí cuando mamá se fue. «No creo que podamos ser exactamente como antes», le dije honestamente. «Pero creo que podemos ser algo mejor. Podemos ser hermanas que han pasado por una prueba difícil y han elegido seguir juntas». Carmen asintió, secándose las lágrimas. «¿Y Diego?», suspiré. «Diego va a tener que aprender a vivir con el hecho de que yo soy parte de tu vida, y tú vas a tener que asegurarte de que entienda que eso no es negociable». «Ya se lo dejé claro», dijo Carmen con una firmeza que no había escuchado en meses. «Le dije que si quiere un futuro conmigo, tiene que aceptar que mi familia viene incluida en el paquete, sin excepciones». Los meses siguientes no fueron fáciles. Diego y yo mantuvimos una tregua incómoda, siendo corteses pero nunca realmente cálidos. Pero Carmen se aseguró de que nuestra relación volviera a florecer. Volvimos a nuestras noches de películas, a nuestras conversaciones largas, a ser las hermanas que siempre habíamos sido. Un día, casi un año después de la boda, Carmen me llamó emocionada. «Elena, tengo que contarte algo». «¿Qué pasa?». «Estoy embarazada». Mi corazón se llenó de alegría, pero también de una pizca de preocupación, recordando lo que había pasado cuando éramos más jóvenes. «¿Cómo te sientes?», le pregunté cuidadosamente. «Asustada», admitió, «pero también emocionada. Y esta vez es diferente, Elena. Esta vez tengo a mi hermana conmigo desde el principio». Y así fue. Durante todo su embarazo, estuve presente en cada cita médica importante, en cada susto, en cada momento de alegría.
Diego había aprendido a valorar mi presencia en lugar de resentirla, entendiendo finalmente que yo no era su competencia, sino parte del sistema de apoyo que haría más fuerte a su esposa. Cuando nació mi sobrina Sofía, fui la primera persona después de Diego en cargarla. Carmen me miró mientras mecía a la bebé y me dijo: «Elena, quiero pedirte algo, lo que sea. Quiero que seas la madrina de Sofía, no solo en el papel, sino en la vida real. Quiero que sea la tía que la ame incondicionalmente, que la defienda cuando sea necesario, que esté ahí para ella como tú estuviste para mí». Acepté entre lágrimas, entendiendo que ese momento marcaba no solo el inicio de una nueva vida, sino la consolidación de nuestra relación reparada. Mi abuelo, que ahora tenía 84 años, cargaba a su bisnieta con una ternura infinita. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», me preguntó un día mientras veíamos a Carmen amamantar a Sofía. «¿Qué? Que esta bebé va a crecer viendo lo que es el amor verdadero entre hermanas. Va a aprender desde pequeña que la familia se defiende, se perdona, se elige todos los días». Tenía razón. Sofía crecería en un ambiente donde las relaciones familiares se valoraban, donde las diferencias se resolvían con amor y comunicación, donde nadie tendría que elegir entre las personas que ama. Meses después, en el bautizo de Sofía, me tocó hablar como madrina. Esta vez nadie me prohibió hacerlo. Nadie cuestionó mi derecho a expresar lo que sentía. «Sofía», le dije, aunque sabía que era demasiado pequeña para entender, «vas a crecer rodeada de amor. Vas a tener una mamá que te enseñará a ser fuerte, un papá que te protegerá, un bisabuelo que te llenará de sabiduría y una madrina que siempre, siempre estará ahí para ti». Miré a Carmen, que sonreía a través de las lágrimas. «Pero sobre todo, vas a aprender que las relaciones más importantes de tu vida son las que eliges nutrir todos los días, que el amor verdadero no es solo sentir cariño por alguien, sino decidir estar presente incluso cuando es difícil». Esa noche, mientras recogíamos después de la celebración, Carmen me abrazó espontáneamente. «¿Sabes qué es lo que más agradezco de todo lo que pasamos?», me preguntó. «¿Qué?». «Que nos haya enseñado a no dar por sentado lo que tenemos. Antes asumía que siempre estarías ahí, sin importar cómo te tratara. Ahora sé que tengo que elegirte todos los días, como tú me eliges a mí. Y así es como aprendí que a veces el silencio impuesto puede convertirse en la voz más poderosa cuando alguien que te ama decide hablar por ti». Mi abuelo no solo me devolvió mi lugar en la boda de Carmen, me ayudó a recuperar a mi hermana. Hoy, casi 2 años después de aquella boda, Carmen y yo somos más unidas que nunca. Diego y yo hemos llegado a un entendimiento mutuo. Él respeta mi lugar en la vida de Carmen, y yo respeto el suyo. No somos amigos íntimos, pero somos familia, y eso es suficiente. Mi abuelo sigue siendo la persona más sabia que conozco, y Sofía se está convirtiendo en una niña hermosa, que ya muestra señales de tener el carácter fuerte de las mujeres de nuestra familia. Pero lo más importante que aprendí de toda esta experiencia es que el amor verdadero siempre encuentra la manera de expresarse. Puede ser silenciado temporalmente, puede ser malentendido, puede ser desafiado, pero al final siempre prevalece. Y cuando siento que mi voz no es escuchada, recuerdo las palabras de mi abuelo: «Si tú no puedes hablar, yo hablaré por ti». Porque esa es la promesa que nos hacemos las personas que realmente se aman, que nunca permitiremos que el otro sea silenciado, que siempre habrá alguien dispuesto a alzar la voz cuando sea necesario. La familia no es perfecta, las relaciones no son fáciles, y a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, pero también son las que más nos enseñan sobre el perdón, sobre la lealtad, sobre lo que significa elegir el amor una y otra vez. Carmen y yo ya no somos las mismas personas que éramos antes de todo esto. Somos mejores, somos hermanas que han sido probadas por el fuego y han elegido salir fortalecidas en lugar de destruidas. Y esa, creo, es la historia que realmente vale la pena contar.